Ya está con nosotros Ariel Marcelo Quiroga, que es farmacéutico, presidente de la Cámara de Comercio de Comerciantes Unidos de San Juan. A propósito de lo que está pasando con el mundo de las farmacias y estas demoras recurrentes de las obras sociales, en particular el PAMI, pero no solo del PAMI, algunas prepagas, que está generando una crisis definitivamente financiera, pero al mismo tiempo está poniendo en riesgo la continuidad de muchas farmacias que no son grandes cadenas, de muchos farmacéuticos que naturalmente tienen un negocio familiar desde hace muchos años, que se dedican al rubro desde hace muchos años y que están peleando sin la espalda financiera de algunos grandes jugadores, de algunas grandes cadenas que eventualmente tienen alguna manera de soportar retrasos en los pagos diferentes. Primero, muchísimas gracias, Ariel, un verdadero gusto. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, Paulino, y a todo tu equipo. Un placer estar en tu programa. La pregunta del millón inicial es, ¿el retraso de cuántos meses es y cuánto es el acumulado, básicamente en el PAMI, pero no solo el PAMI de las obras sociales, si es que hay alguna estimación? Bueno, la verdad que esto es histórico. Siempre PAMI ha tenido plazos largos. Sí. Las obras sociales, que también son prepagas provinciales, también están con la misma modalidad. Plazos de largo para las farmacias, cuando las farmacias tienen que pagar compromisos a los 15 días. Y la devolución de la prestación está en el orden de los 60 días. Sí, esto ha sido histórico. Pero cuando uno entra en la rueda, ya sabe que a los 60 días puntualmente iban a venir Cobra. esos exactos. Cobraba la farmacia, se pagaban las droguerías y seguía la rueda caminando. ¿Y qué cambió? El tema de los plazos se fueron extendiendo, las bonificaciones fueron aumentando, no solamente en PAMI, sino en las otras prepagas y obras sociales provinciales. Y bueno, y eso fue estirando la soga de la farmacia hasta el quiebre, obviamente, de las mismas. ¿Pero Donde, cuánto como tiempo vos bien lo pagan hoy? decías, Claro. y hoy en día tiene un atraso. Prácticamente, PAMI está debiendo facturaciones de noviembre y diciembre del año pasado. O sea, no, desde noviembre hasta hoy. Exactamente. Pasa que PAMI, por ejemplo, te paga una parte en nota de crédito, otra parte te paga en efectivo. La verdad que es muy difícil para el que no lo entienda y que no está en el rubro, incluso hasta los mismos contadores por ahí no le encuentran la vuelta, porque un poco entra en nota de crédito, otro poco entra dentro de que es efectivo, pero estaba dentro de los 60 días. Esos 60 días, estamos en abril y nos están debiendo facturaciones de noviembre Están en 150. y diciembre, 150 días exactamente. Ahora, ¿esto empezó a pasar cuándo? ¿Cuándo cambió la franja de 90 o 60 días a 150? La verdad que todos los años se va renovando los convenios y contratos, obviamente con PAMI, donde participan PAMI, las entidades farmacéuticas y la industria. Sí. Ellos se reúnen y hacen como un convenio colectivo donde decir, bueno, a partir de este año esta va a ser la modalidad, esto vamos a pagar con esta prestación de ambulatorio, esto vamos a pagar prestación de insulina, planes especiales y etc. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Cuando esos compromisos ya están pactados, es decir, bueno, a los 60 días ya vamos a estar liquidando toda la presentación y de a poquito ves que no llegan los pagos, que se demoran las notas de crédito, que PAMI te estira un poco los plazos. El año pasado ha sido una agonía. Yo estoy en un grupo, si bien soy de San Juan, pero con colegas de todo el país, Sí. donde todos están esperando a ver cuándo paga PAMI. Porque hoy en día las 60% de las farmacias del país viven de PAMI. Claro. PAMI Ese es la obra problema social más grande de Sudamérica. Tiene más de 6 millones de afiliados, vale la pena decir, y cuando decimos que es el más importante y el que la farmacia se convirtió en la financiadora del sistema, Exacto. Entre otras cuestiones de las prestaciones que el PAMI le da a los afiliados en tanto y en cuanto las farmacias tengan espalda financiera para otorgarle lo que el PAMI paga a destiempo, mal, con retraso, incumpliendo acuerdos que le generan un caos financiero que no todos
tienen espalda para soportarlo. ¿Está bien planteado así? Efectivamente, muy claro. La verdad que esa es la situación de la farmacia. Es un problema no económico, obviamente, es un problema financiero, donde los plazos no se están cumpliendo. Las farmacias están en muchos casos descapitándose, Descapitalizándose. Ariel, claro, pero cuando vos decís que el vendiendo problema es algunos financiero, cuando vos autos, decís, algunos para pagar el resumen. está bien, vos decís que el problema no es económico, sino financiero. ¿Se convierte en un problema económico automáticamente cuando vos no tenés liquidez para hacerle frente a todos tus gastos? O sea, es económico también. Primero era financiero, después se sumó lo económico cuando bajó el poder adquisitivo de la gente, donde hoy te compra lo justo y necesario. Claro. Hoy, antes te compraba el remedio de PAMI y también te compraba el analgésico, te compraba la aspirina, te compraba la venda y otras cosas más, o el perfume. Hoy en día va todo lo que así los viejitos de PAMI van, deme lo que es gratis. El resto no lo puedo llevar, lamentablemente. O sea que Entonces también claro, este es un punto. el poder... Es como en el kiosco. Sí. A veces Claro. el cigarrillo era el llamador para otras cosas que le generaban el plus. El cigarrillo, por tanto, era de baja rentabilidad para el kiosquero, pero finalmente era un llamador. Solo por citar un ejemplo bastante típico, tradicional. A ustedes, el afiliado del PAMI venía a retirar los medicamentos y a renglón seguido se llevaba algo que necesitaba, que era lo que a ustedes les daba un margen mayor y era cash, y por lo tanto era lo que a ustedes les daba liquidez. Eso se restringió a la mínima expresión a propósito de bolsillos más flacos, de jubilados que han perdido frente a la inflación, de que hoy tienen menor poder de compra, en un esquema donde además aumentó mucho todo lo que ustedes venden, porque los laboratorios y los medicamentos tuvieron aumentos por encima de la inflación. Claro. ¿O me equivoco? No, tal cual, exactamente. Y es más, están aumentando los compromisos, las renovaciones de alquiler, el tema de los empleados que obviamente van en aumento, los servicios, los impuestos, el tema del IVA, ingresos brutos. Es la verdad que es una cuello de botella que se ha armado, bueno, gracias a PAMI, porque en realidad PAMI es el que mueve el termómetro ¿Y de la el resto mayoría de las está farmacias pagando del a país. 60, el resto está pagando a 60 días las obras sociales sindicales, las prepagas, etcétera? Sí, 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 la verdad que salvo algunas sindicales chiquitas, que tienen problemas financieros obviamente, pero la mayoría de las obras sociales están pagando en el orden de los 60 días y cumpliendo los plazos, pero lo que pasa es que es tan poquito por ahí en la proporción. Hoy en día el mayor flujo de caja lo genera PAMI, entonces PAMI cuando no te paga que genera el problema en la droguería, donde ese cupo que vos lo tenés destinado se empieza a restringir y no cumpliste el plazo y la droguería no te espera. PAMI te paga a los 60, pero la droguería vos tenés que cumplirlo en el resumen a los 14 días. Claro. Entonces es muy difícil de llegar a eso, sumado obviamente a la posibilidad de como bien lo decías, que ha bajado el poder adquisitivo, no solamente en la farmacia, sino en el resto del comercio En la del economía en país. general. Ahora, Ariel, ¿vos tenés alguna información respecto de cuántas farmacias hay hoy? No sé si proveyéndole al PAMI, pero en general. No, yo por lo menos tengo el número en porcentaje. Hoy en día el Sí. 60% de las farmacias No, del pregunta país... cuántas farmacias hay en claro, toda la ¿cuántos Argentina. comercios, cuántas farmacias hay abiertas? No tengo el No, número, ok. pero si querés te lo derivo, después te lo Sí, paso. gracias. Porque hoy en día, como bien decía, chiquitas, familiares, medianas y grandes, también está generando esto una concentración prácticamente del negocio para unos pocos, y eso no está bueno. En su momento, PAMI y con las entidades farmacéuticas habían hecho el calce farmacéutico, donde ese calce acotaba un poco los plazos y permitía que las farmacias chicas y medianas puedan atender PAMI y se pueda, en realidad, se abrir el juego para todas. Pero hoy en día, cuando vos no tenés espalda, cuando se cierran las droguerías y te queda únicamente para el medicamento del día a día, la verdad que se concentra prácticamente el medicamento y la mayoría de las otras farmacias le queda el resto y con eso no pueden subsistir, entonces algunos las ponen en venta, otras las alquilan y así se va cayendo un poco este sistema Correcto, farmacéutico que...
Sí, sí, se va cayendo el sistema farmacéutico naturalmente que estaba generado. Ariel Marcelo Quiroga, farmacéutico, presidente de la Cámara de Comercio de Comerciantes Unidos en San Juan. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio y por dar difusión, que es lo más importante que nosotros estamos esperando. Algunas respuestas de parte de las entidades y del gobierno nacional. A ver si nos pueden dar una mano con esto que estamos Totalmente pidiendo. entendido. Un abrazo. Validación automática. Gracias, un abrazo. Abrazo. Muy gentil. Porque además después se produce otra contradicción que es increíble. El Estado te obliga a prestar, o mejor dicho, te dice, bueno, preste un servicio. Sí. Vos comprás. Vos pagás a la droguería. Sobre lo que vos facturás al PAMI, vos pagás impuestos. Y no podés posponer el pago de impuestos 90 No. días o 120 o 150, porque eso te genera más interés, te genera mora. Entonces vos tenés que financiar al Estado, el mismo Estado que no te paga,